Nunca pensé que algo así podría pasar en la vecindad. Ni en mis peores pesadillas. Y créanme, yo tengo muchas. Aquella tarde era tranquila. O al menos parecía. El sol estaba escondiéndose, tiñendo las paredes desgastadas de la vecindad con un naranja sucio. El aire olía raro, como si la basura del callejón hubiera fermentado durante semanas. Yo estaba jugando con mi pelota, cuando de pronto, un viento frío recorrió el lugar. Y no era un viento normal. Sonaba como si cientos de voces susurraran a la vez, pero no lograba entender qué decían. Me quedé quieto, abrazando mi pelota, hasta que vi salir a mi mamá, doña Florinda, de la cocina, con la cara pálida. «Kiko, ¿oíste eso?», me preguntó, pero no esperó respuesta. Del otro lado, el chavo salió de su barril mirando al cielo como si buscara algo. Doña Clotilde, desde su puerta, murmuraba palabras extrañas. La Chilindrina estaba pegada a su papá, don Ramón, que parecía tener un mal presentimiento. Y justo en ese momento, llegó el profesor Girafales con sus flores para mi mamá. Aunque ninguno de los dos parecía con ánimos de romance. Incluso el señor Barriga había venido a cobrar la renta. Y se quedó congelado mirando arriba. Fue entonces cuando lo escuchamos. No eran murmullos. Era una sola voz, grave y profunda, que retumbó en nuestros oídos y en nuestras cabezas. «Escuchen. Habitantes de este lugar», dijo la voz, resonando como si hablara desde el centro mismo del cielo. «El final de todo se acerca. El mundo se teñirá de rojo. Y la sangre será su lluvia». No podíamos movernos. Nadie se atrevió a interrumpirla. Una profecía escrita por los antiguos guardianes del tiempo habla de este momento. Continuó. Ustedes. Sí, ustedes. Tienen en sus manos la posibilidad de evitarlo. Yo tragué saliva, sintiendo un sudor frío bajar por mi espalda. La voz siguió. Deben encontrar 3 objetos. Están ocultos. En bosques oscuros, en parques olvidados, en museos malditos. Y llevarlos a la tierra de los hijos del sol, donde aún sobrevive una tribu maya. Si fallan, no quedará nada. Ni siquiera el recuerdo de lo que fueron. Después de eso. Silencio. Pero el cielo empezó a cambiar. Un tono rojo comenzó a devorar el azul, como si alguien hubiera derramado pintura de sangre sobre él. Un trueno resonó tan fuerte que pensé que mis tímpanos estallarían. Y entonces. Empezó a llover. Pero no era agua. Era sangre. Gotas espesas, calientes, con un olor metálico, caían sobre nosotros, manchando nuestras ropas, nuestra piel. Y el suelo. La Chilindrina gritó y se cubrió con su suéter. El chavo lloraba, con los ojos abiertos de terror. El profesor Girafales intentó cubrir a mi mamá, pero ni él podía disimular el miedo en su rostro. Don Ramón levantó la mirada, como si quisiera desafiar al cielo, pero tenía las manos temblando. «Esto no es normal», murmuró doña Clotilde, y su voz se quebró. «Esto es el principio». El señor Barriga, empapado de rojo, apenas pudo decir. «Será mejor que hagamos lo que esa voz dijo». Esa noche ninguno de nosotros durmió. Nos quedamos reunidos en el patio, mientras la lluvia de sangre continuaba hasta el amanecer. Cada gota que caía parecía más pesada, y el olor se volvía insoportable. El suelo estaba resbaloso y pegajoso. Los charcos parecían espejos oscuros donde tu propio reflejo se movía solo. Al día siguiente, cuando el cielo se aclaró un poco, decidimos hablar de lo que haríamos. Teníamos miedo. Pero la voz había sido clara. Lo extraño es que, en la mesa improvisada donde nos reunimos, había un mapa viejo que nadie había puesto ahí. Estaba cubierto con símbolos mayas, dibujos de animales y marcas en lugares que parecían exactos. Un bosque al norte, un parque abandonado en las afueras, un museo olvidado en la ciudad, y 4 sitios más que no reconocimos. «Esto es una locura», dijo don Ramón, mirando el papel. «Pero si no lo hacemos. Ya vieron lo que nos espera». El chavo se ofreció a ir. Y aunque yo no quería, no iba a dejar que él se llevara todo el mérito. La Chilindrina dijo que tampoco se quedaría atrás, y para mi sorpresa, hasta el profesor Girafales y el señor Barriga aceptaron acompañarnos. Esa misma tarde, partimos hacia el primer lugar. El bosque de la niebla. Según el mapa, ahí encontraríamos la máscara del jaguar, el primer objeto. El camino fue inquietante.
Cuanto más nos acercábamos, el aire se volvía pesado, y una neblina espesa cubría todo, como si ocultara algo que no quería ser visto. El suelo estaba cubierto de hojas podridas, y cada paso hacía un crujido que parecía demasiado fuerte en ese silencio. Escuchábamos ramas romperse, pero no había viento. Y de vez en cuando, juraría que vi figuras moverse entre los árboles, con ojos brillantes que nos observaban. Cuando finalmente encontramos un claro, allí estaba. Una roca cubierta de musgo, y sobre ella, la máscara del jaguar. Era negra, con colmillos afilados y ojos vacíos. Parecía que nos miraba. Pero cuando don Ramón intentó tomarla, el bosque rugió. Literalmente. Un sonido grave y animal salió de todas partes, como si el lugar entero fuera una bestia que acabábamos de despertar. Y entonces, algo se movió entre la niebla. Yo quise correr. Les juro que mis piernas me pedían huir de ahí, pero era como si el aire mismo nos empujara hacia adelante, obligándonos a enfrentar lo que estaba despertando. La máscara del jaguar seguía sobre la roca, inmóvil. Pero la neblina empezó a girar a su alrededor, como si fuera absorbida por algo invisible. Los árboles crujían, y una serie de chasquidos secos resonaron, como si ramas se quebraran. Pero en el suelo no había ramas, sino huesos. Montones de huesos humanos, tan viejos que se rompían al pisarlos. Esto no me gusta, murmuró mi mamá, aferrándose al brazo del profesor Girafales. Cállate, que nos escuchan, respondió don Ramón, con voz temblorosa. Y en ese momento lo vimos. Entre la neblina, apareció una silueta alta, encorvada, con el cuerpo cubierto de piel manchada como la de un jaguar. Pero su rostro, Dios mío, era una mezcla grotesca entre humano y felino. Tenía colmillos amarillentos y unos ojos dorados que brillaban como fuego líquido. No caminaba. Se deslizaba, como si sus pies nunca tocaran el suelo. El chavo dio un paso atrás y pisó un cráneo, quebrándolo. El sonido pareció enfurecer a esa cosa. Rugió con tal fuerza que sentí un dolor punzante en los oídos, y la neblina se volvió más espesa, cerrándonos el paso. La criatura se lanzó sobre nosotros, pero el profesor Girafales, en un acto que no esperaba, se interpuso, blandiendo una rama como si fuera una lanza. La bestia lo embistió, tirándolo varios metros atrás. La chilindrina gritó, y doña Clotilde empezó a recitar algo en voz baja, como si supiera que estaba enfrentando. «Tómenla», gritó don Ramón, corriendo hacia la roca y agarrando la máscara del jaguar. En el momento en que sus manos tocaron el objeto, el bosque pareció aullar. Las raíces de los árboles se movieron como serpientes, tratando de sujetarnos. Una de ellas atrapó al señor Barriga por la pierna y lo arrastró hacia la niebla. Entre todos lo jalamos, y lo liberamos justo antes de que algo invisible lo mordiera. Corrimos. No miramos atrás. Las ramas nos cortaban la piel, el suelo parecía abrirse bajo nuestros pies. La criatura rugía detrás, cada vez más cerca. Yo sentía su aliento caliente y fétido en mi cuello. Cuando vimos la salida del bosque, una luz roja cubría el cielo. No era el atardecer. Era como si el mismo cielo estuviera ardiendo. Y entonces, la lluvia volvió. Pero esta vez las gotas no eran solo sangre. Entre ellas caían pequeños trozos de carne podrida, con gusanos que se retorcían al tocar el suelo. Logramos salir y, como si el bosque hubiera decidido dejarnos ir, el rugido se apagó y la neblina retrocedió lentamente. Don Ramón todavía sostenía la máscara, y juraría que sus colmillos parecían más largos de lo que había visto antes. Nos reunimos en el camino. El profesor Girafales tenía un corte profundo en el hombro, pero decía que podía seguir. El señor Barriga no dejaba de mirar el cielo. El chavo. Bueno, el pobre no paraba de llorar, temblando como una hoja. Y entonces, de nuevo, la voz habló. El primero está a salvo. Pero el tiempo corre. El siguiente objeto duerme en el parque de los columpios rotos. Allí la muerte cuelga de cadenas oxidadas. Si la noche los alcanza, no saldrán. No hubo discusión. Esa misma noche, con el cielo rojo y el olor de la sangre aún en el aire, seguimos hacia el parque. El camino fue horrible. Las calles estaban vacías, y en algunas esquinas vimos animales muertos, como si algo los hubiera matado de golpe. Las luces de los postes parpadeaban, y en las ventanas de algunas casas juraría que vi sombras que se movían solas.
Cuando llegamos, el parque de los columpios rotos parecía un cementerio olvidado. Los columpios se mecían sin viento, las cadenas chirriaban, y el óxido tenía un color muy similar a la sangre. En el centro, había una fuente seca, y en ella colgaba una muñeca vieja, con los ojos arrancados y la boca cosida. La voz volvió a sonar, pero esta vez no venía del cielo, sino de la muñeca. Uno de ustedes deberá dar algo a cambio, dijo, y su cabeza se giró lentamente hacia mí. Sentí que todo mi cuerpo se helaba. Y entonces, el suelo comenzó a abrirse bajo la fuente. El suelo bajo la fuente se abrió como una herida gigante, revelando un agujero negro del que subía un aire helado, tan frío que dolía respirarlo. Desde adentro se escuchaban murmullos. Voces ahogadas, como si vinieran de personas que se estaban hundiendo bajo el agua. La muñeca, colgada de su cuerda oxidada, giraba lentamente, como si me mirara a pesar de no tener ojos. Uno de ustedes deberá entregar algo de lo que jamás podrá recuperar, dijo con esa voz áspera, que sonaba como madera vieja partiéndose. Yo me quedé paralizado. No sabía si huir, gritar o llorar. ¿Qué quiere decir?, preguntó mi mamá, pero en cuanto lo dijo, las cadenas de los columpios empezaron a moverse solas, arrastrándose por el suelo como serpientes metálicas. De pronto, uno de los columpios se lanzó hacia el chavo, envolviendo su cuello. Don Ramón corrió y lo jaló antes de que la cadena se tensara. El sonido del metal golpeando el aire fue como un latigazo. El profesor Girafales se interpuso con un palo, tratando de apartar las cadenas, pero estas parecían vivas y hambrientas. El señor Barriga señaló algo en la fuente. Entre las grietas de piedra, había un destello dorado. Una llave, vieja y cubierta de polvo, con símbolos mayas grabados. Debe ser eso, dijo. Pero cuando intentamos acercarnos, la muñeca gritó, y de la tierra alrededor del agujero comenzaron a salir manos. Manos humanas, putrefactas, con la carne colgando y las uñas largas como cuchillas. Salían y nos intentaban agarrar los tobillos, con una fuerza sorprendente. Fue entonces cuando entendimos lo que la voz quería. Un sacrificio. No, dije. No vamos a dejar que se lleven a nadie. Pero mientras lo decía, una de esas manos se aferró a mi pierna y empezó a arrastrarme hacia el agujero. La presión era tan fuerte que sentí los huesos crujir. Grité, pero la muñeca solo reía con un sonido hueco. Y en ese momento, don Ramón hizo algo que no olvidaré jamás. «Déjenlo», gritó, y saltó directamente hacia la fuente, empujando la muñeca. El agujero negro rugió como si estuviera vivo, y las cadenas se lanzaron hacia él, enrollándose alrededor de su cuerpo. La última imagen que tuve fue la de don Ramón, sonriéndome con esa sonrisa cansada que siempre tenía, antes de que la oscuridad lo tragara por completo. La llave quedó libre. El profesor Girafales se abalanzó y la tomó, mientras el agujero se cerraba con un estruendo que hizo temblar todo el parque. Las manos desaparecieron, las cadenas cayeron al suelo, y la muñeca quedó colgando otra vez, inmóvil. Yo me quedé en shock. La Chilindrina gritaba el nombre de su papá, llorando desconsolada. El chavo estaba en el suelo, mirando al vacío, con lágrimas silenciosas. Mi mamá intentaba alejarme, pero yo no podía moverme. Entonces, la voz volvió a sonar, esta vez más lejana, como si hablara desde muy alto. El segundo está a salvo. Pero el precio ha sido pagado. Sigan, antes de que la sangre los alcance. Salimos del parque sin mirar atrás. El cielo se había vuelto más oscuro, de un rojo casi negro, y las gotas de sangre que caían ahora eran tan gruesas que rebotaban contra el suelo, dejando manchas como quemaduras. El olor era insoportable, y con cada paso, parecía que el aire se hacía más denso. Esa noche nos refugiamos en una vieja estación de autobuses abandonada. Nadie habló mucho. La Chilindrina lloraba en silencio, abrazada a la máscara del jaguar como si pudiera devolverle a su papá. El chavo no dejó de mirar la llave, como si temiera que desapareciera. Yo no podía dormir. Afuera, en la calle vacía, juraría que vi a don Ramón. No como él era, sino pálido, con las cadenas del parque enredadas en el cuerpo, y la boca abierta como si quisiera gritar algo. Cuando parpadeé, ya no estaba. La madrugada llegó, y con ella la voz otra vez. El siguiente objeto espera. En el Museo de las Caras Perdidas. Allí, los rostros que nadie recuerda.
Ansían tener uno nuevo. Nos levantamos, sin tiempo de recuperarnos. La sangre seguía cayendo del cielo. El fin del mundo estaba más cerca, y ya habíamos perdido a uno de los nuestros. El camino hacia el museo fue silencioso. Nadie hablaba. El cielo, cada vez más oscuro y espeso, parecía presionarnos hacia el suelo. La lluvia de sangre no cesaba, y ahora caían también dientes humanos, pequeños y amarillentos, que chocaban contra el pavimento con un sonido seco. El Museo de las Caras Perdidas estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo y cubierto de grietas. Las ventanas, rotas, parecían ojos huecos que nos miraban llegar. La puerta principal estaba abierta, como si nos estuviera invitando. Adentro, el aire estaba helado. Las paredes estaban cubiertas de máscaras y rostros tallados en piedra, madera y metal. Lo inquietante era que algunos de ellos parecían demasiado reales. La piel agrietada, los poros, las venas marcadas. Incluso gotas secas que parecían lágrimas. Siento que me están mirando. Susurró el chavo, pegado a mi brazo. No lo sientas, niño. Dijo doña Clotilde con un hilo de voz. Es que si nos miran. Mientras avanzábamos, escuchamos susurros. No eran palabras claras, sino un murmullo constante, como si cientos de personas estuvieran hablando en otro cuarto. Las máscaras parecían cambiar de expresión cuando pasábamos frente a ellas. Algunas sonreían, otras gritaban, otras nos seguían con la mirada. En la sala central estaba lo que buscábamos. Un espejo enorme, ovalado, con un marco tallado lleno de símbolos mayas. En el reflejo, nuestras caras se veían, pero distorsionadas. Yo aparecía con la piel desgarrada, mi mamá sin ojos, el chavo con la boca cosida. La chilindrina. Sin rostro. Debe ser el último objeto. Dijo el profesor Girafales. ¿Y cómo lo sacamos? Preguntó el señor Barriga, mirando alrededor con desconfianza. Fue entonces cuando las máscaras comenzaron a caer de las paredes, una por una, golpeando el suelo y arrastrándose hacia nosotros como insectos. ¡Corran!, gritó doña Clotilde. Corrimos hacia el espejo, pero este empezó a brillar y una figura salió de él. Un hombre alto, sin piel, con músculos expuestos y un rostro cosido con pedazos de otros. Sus ojos eran huecos, pero de ellos salía humo negro. Para llevarlo. Dijo con una voz hueca. Deben dejar aquí un rostro. Para siempre. La chilindrina dio un paso adelante. Yo lo haré. Dijo, con lágrimas cayendo. Mi papá dio su vida. Yo puedo dar mi cara. Todos gritamos que no, pero ella ya estaba frente al espejo. Puso las manos sobre el cristal, y este absorbió su reflejo, llevándose con él la imagen de su rostro. La piel de su cara se volvió lisa, sin ojos, sin boca. Solo un vacío liso y pálido. La figura del espejo tomó esa imagen y desapareció, dejando caer el marco, que ahora estaba frío y sólido. El chavo tomó el marco, temblando. La chilindrina no podía hablar, pero nos miró. O al menos trató de hacerlo. Salimos del museo mientras las máscaras caían al suelo, inmóviles. Afuera, la voz volvió por última vez. Tienen lo que necesitan. Vayan. Antes de que el último aliento del mundo se apague. El mapa nos llevó hacia una zona selvática, lejos de la ciudad. El cielo rojo y la lluvia de sangre nos siguieron todo el camino, como si la destrucción no quisiera dejarnos ir. Finalmente, llegamos a un claro donde nos esperaban hombres y mujeres vestidos con ropas mayas, pintados con símbolos en la piel. No parecían sorprendidos de vernos. Como si nos hubieran estado esperando desde siempre. Colocamos los 3 objetos sobre una piedra sagrada. La máscara del jaguar, la llave y el marco del espejo. La tribu empezó a cantar en un idioma que ninguno entendía, mientras el cielo rugía como un monstruo. La tierra tembló, y una columna de luz dorada se elevó, atravesando las nubes negras y rojas. El aire cambió. El olor a sangre desapareció. La lluvia cesó. El cielo empezó a recuperar su azul, y un sol cálido iluminó todo. Era como si la pesadilla se deshiciera frente a nuestros ojos. Y entonces, como si nada hubiera pasado, estábamos otra vez en la vecindad. Todo intacto. El piso seco, el cielo claro, y hasta don Ramón estaba allí, reparando algo frente a su puerta. La chilindrina tenía su rostro de vuelta. Todos estábamos como antes. Pero sabíamos que lo que vivimos fue real.
Nadie habló del tema. No hacía falta. Cada vez que nos mirábamos, entendíamos que habíamos salvado algo más grande que la vecindad. Habíamos salvado todo. Pero, a veces, en las noches silenciosas, todavía escucho la voz. La próxima vez. No habrá segunda oportunidad. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.